Capítulo 1. El silencio que ve. Hay un ruido que no puedes apagar. No viene de la calle, ni de las máquinas, ni de los teléfonos que vibran sin descanso. Es un ruido más profundo, el que vive dentro de ti. Es la voz que siempre quiere responder, que quiere demostrar, que quiere ganar cada conversación como si fuera una batalla por tu propia existencia. Pero, dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste sin pensar en lo que ibas a decir después? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el silencio hablara por ti? Los antiguos sabían algo que hoy olvidamos. Los estoicos, en las plazas de Roma, no competían por la palabra, sino por la claridad. Marco Aurelio escribía en sus noches frías que el hombre fuerte es dueño de su lengua y esclavo de su razón. ¿Y tú? ¿A quién perteneces cuando hablas sin pensar? En la historia, los que cambiaron el rumbo del mundo no eran los más ruidosos. Piensa en Abraham Lincoln, que podía permanecer en silencio durante reuniones enteras, observando, dejando que otros revelaran sus intenciones antes de revelar las suyas. Piensa en Henry Ford, que no interrumpía a los ingenieros cuando discutían, él sabía que las soluciones nacen cuando la mente tiene espacio para respirar, no cuando el ego exige oxígeno. Pero nosotros, vivimos en la era del grito digital, donde cada opinión es un misil lanzado a ciegas, y cada segundo de silencio es interpretado como debilidad. Es una ilusión peligrosa. Porque quien no sabe callar, no sabe ver, y quien no sabe ver, no entiende. Escuchar no es esperar tu turno. Escuchar es entrar en el mundo del otro, caminar por sus calles, sentir el peso de sus dudas, oler el humo de sus miedos. Y eso exige un tipo de fuerza que no se aprende con palabras, sino con paciencia. Andrew Carnegie, el magnate del acero, decía que el 90% de su éxito venía de su habilidad para escuchar a la gente más inteligente que él. No se trataba de asentir, ni de fingir interés, sino de absorber. Su silencio no era pasividad, era estrategia. El mundo se revela a quien lo observa con calma. Los árboles hablan con el que camina despacio. El mercado muestra sus secretos a quien estudia en silencio sus pulsos. La gente muestra su verdad a quien no los interrumpe. Es como mirar un río, si lo agitas, el agua se enturbia, si lo dejas reposar, la corriente te muestra el fondo. Y en ese fondo están las verdades que otros nunca verán, porque nunca dejaron de remover la superficie. Callar no es retirarse. Callar es dominar el escenario sin necesidad de reclamarlo. Es como el general que gana batallas antes de que su ejército marche, porque leyó el terreno mejor que el enemigo. Es el inventor que observa fallos invisibles para otros. Es Edison caminando solo por su laboratorio de madrugada, escuchando a las máquinas y a las ideas, no a la multitud. Si hablas sin pausa, solo repites lo que ya sabes. Pero si callas, das espacio para que entre lo que nunca imaginaste. Y en ese espacio está tu ventaja. El verdadero poder no está en la lengua que golpea, sino en el ojo que ve, en el oído que recoge, en la mente que conecta puntos invisibles. En esta vida, el ruido es abundante, pero la comprensión es un recurso escaso. Quien domine el arte de hablar menos y entender más, tendrá en sus manos el mapa que otros ni saben que existe. Y ese mapa te lleva a donde la multitud jamás podrá seguirte. Y así, el primer paso es sencillo, pero no fácil: detente. Respira. Escucha. Mira más allá de las palabras. Porque en el silencio comienza la victoria. Capítulo 2. El arte de escuchar con la sangre. No basta con oír palabras, oír es mecánico, escuchar es un acto de guerra contra tu propio ego. Cuando realmente escuchas, no solo recibes sonidos, recibes intenciones, recibes vacíos, recibes las grietas que la gente no sabe que deja abiertas cuando habla. La mayoría de las personas escucha como quien espera que el semáforo cambie, con impaciencia, con ansiedad, con la mirada puesta en lo que quiere hacer después. Pero si quieres entender más que los demás, debes convertirte en un observador silencioso del alma humana, y eso significa renunciar a tu necesidad de ser escuchado todo el tiempo. La historia nos recuerda que los grandes líderes no fueron siempre grandes oradores, pero sí fueron implacables oyentes. Winston Churchill, por ejemplo, podía sentarse en una reunión durante horas, dejando que los demás se desahogaran, que revelaran sus miedos, sus planes, sus debilidades, y cuando él hablaba,
sus palabras tenían el peso de toda la información que había absorbido. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que dirige el curso de los acontecimientos. El segundo siempre sabe más de lo que dice. Escuchar con la sangre significa estar tan presente que cada gesto, cada pausa, cada cambio de tono en la voz del otro se convierte en una coordenada para tu mapa mental. Es leer lo que está entre líneas, es escuchar lo que no se dice, es sentir el temblor imperceptible en una frase que delata una mentira o una inseguridad. Henry Ford lo entendía. En las reuniones con sus ingenieros, su silencio era un escáner invisible que analizaba no solo las ideas, sino el carácter de quienes las presentaban. Y cuando finalmente respondía, no respondía a la superficie del problema, sino a la raíz, porque había escuchado lo suficiente para encontrarla. Pero para llegar a ese nivel, tienes que entrenarte como un soldado entrena su puntería. No puedes distraerte con tu propio deseo de intervenir, de corregir, de contar tu historia. Tienes que domar la bestia interna que quiere saltar y adueñarse de la conversación. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones: si no es verdadero, no lo digas, si no es necesario, no lo hagas. Lo mismo ocurre con las palabras: si no van a cambiar el resultado, guárdalas. No por cobardía, sino por estrategia. Cada palabra que no dices se convierte en energía que puedes invertir en observar, en procesar, en descubrir lo que los demás no ven. La mayoría fracasa porque confunde velocidad con claridad. Hablan rápido para parecer seguros, contestan sin pensar para demostrar que saben, interrumpen para mostrar autoridad. Pero la autoridad real no se impone, se reconoce. Y se reconoce cuando los demás descubren que entiendes cosas que ellos no han dicho en voz alta. Andrew Carnegie construyó su imperio del acero porque no creía que su deber era tener todas las respuestas, creía que su deber era encontrar a quienes sí las tenían y escucharles hasta exprimir cada gramo de sabiduría. En sus encuentros, él dejaba que otros hablaran el 90% del tiempo, y en ese silencio suyo acumulaba oro invisible, ideas, estrategias, motivaciones. Escuchar es también un espejo brutal de ti mismo. Cuando guardas silencio, te ves obligado a convivir con tus propios pensamientos sin la distracción de tu voz. Y ahí es donde muchos se quiebran, porque el silencio amplifica la verdad interna que intentan ocultar. Si no puedes soportar tus propios pensamientos, acabarás hablando sin parar para ahogarlos. Pero si los enfrentas, si los analizas, si aprendes a no temerlos, entonces tu silencio se vuelve un arma, un refugio y una herramienta de precisión. La vida te habla constantemente, pero casi nadie la escucha. Los mercados te hablan con sus subidas y bajadas, las personas con sus microexpresiones, los días con sus coincidencias. Si llenas ese espacio con tu ruido, te lo pierdes. Es como caminar por un bosque gritando y luego quejarte de que no viste a ningún animal. El bosque siempre estuvo vivo, pero tú no estabas disponible para verlo. Escuchar con la sangre es una disciplina que convierte la información en poder, y el poder en control sobre tu destino. Y lo más fascinante es que, en un mundo donde todos quieren hablar, el que calla y comprende siempre está en ventaja. No es magia, es estadística: mientras los demás revelan su juego, tú guardas el tuyo. Mientras ellos se exponen, tú construyes. Mientras ellos reaccionan, tú decides. La gente teme el silencio porque lo asocia con vacío, pero en realidad, el silencio es densidad. Es un campo fértil donde germina la estrategia, la claridad, la visión. Quien aprende a habitarlo, a respirarlo, a expandirlo, no necesita gritar para ser escuchado. Su sola presencia cambia la dinámica de la sala, porque el verdadero peso no se mide en decibelios, sino en profundidad. Y si quieres dominar este arte, recuerda: cada conversación es una oportunidad para entender más y decir menos, cada silencio es una emboscada para tu propio ego, y cada palabra que eliges no decir es un ladrillo más en la fortaleza invisible de tu inteligencia. Así es como se empieza a hablar menos y a entender más, no como un gesto de timidez, sino como una declaración silenciosa de poder. Capítulo 3. La paciencia del cazador invisible. La mente humana, en su forma más impaciente, es como un animal hambriento que no soporta esperar, quiere actuar, quiere atacar, quiere sentir que está haciendo algo, aunque ese algo no sirva para nada más que para desgastar su propia fuerza. Pero el que entiende más que los demás, el que de verdad ve lo que otros no ven,
se parece más a un cazador que sabe que la presa no se captura con pasos apresurados, sino con la capacidad de permanecer inmóvil hasta que el momento es perfecto. Este tipo de paciencia no es pasividad, es dominio del tiempo. Cuando un francotirador se acuesta en la tierra húmeda durante horas, con el ojo pegado a la mira, no está inactivo, está trabajando en un plano que los demás no perciben, estudiando patrones, respirando al ritmo de su entorno, ajustando la puntería invisible de su mente. Lo mismo ocurre con la comunicación, el que se precipita a hablar dispara al aire, pero el que espera, el que deja que los demás muestren sus cartas antes de revelar las suyas, siempre tendrá ventaja. Abraham Lincoln, en sus discusiones políticas, permitía que sus oponentes se desgastaran en palabras, que se contradijeran a sí mismos, que quedaran atrapados en su propio ruido, y entonces, con pocas frases precisas, destruía sus argumentos como si hubiera estado afilando un cuchillo en silencio durante todo el encuentro. Lo entendía bien. La paciencia es el filo que corta más profundo porque no se desgasta en golpes inútiles. Henry Ford no construyó el automóvil moderno corriendo detrás de la aprobación pública. Durante años trabajó en silencio, soportando críticas, burlas y rechazos, hasta que su producto fue tan claro y tan necesario que el mundo no pudo ignorarlo. El éxito que parece surgir de la noche a la mañana es, casi siempre, el resultado de años de silencio, de observación y de movimientos calculados. Thomas Edison pasó incontables noches en su laboratorio, escuchando no solo el zumbido de sus experimentos, sino también el lenguaje sutil de sus fracasos. Cada error le hablaba, cada chispa le contaba una historia que no se habría revelado si él hubiera corrido sin detenerse a entenderla. En un mundo que idolatra la velocidad, la paciencia es un acto de rebelión. La sociedad actual te empuja a reaccionar en segundos, a opinar de inmediato, a responder en el instante, y así mantiene a la mayoría atrapada en una rueda que nunca para. Pero quien aprende a frenar, a observar, a dejar que las corrientes se muevan antes de saltar, se convierte en un estratega en un mar de impulsivos. Andrew Carnegie podía sentarse en negociaciones que duraban días sin mostrar señales de prisa, porque sabía que la prisa es un olor que los depredadores huelen a distancia y que el que muestra urgencia cede el control. Escuchar y esperar son dos caras de la misma moneda. No se trata de resignación, sino de calcular cada movimiento como un ajedrecista que piensa no en la jugada inmediata, sino en la partida entera. Cada palabra que escuchas, cada gesto que observas, cada segundo que permites que el otro ocupe el espacio con su voz, es un dato más que se suma a tu mapa mental. Y cuando finalmente decides hablar o actuar, lo haces desde una posición de superioridad informativa. Esta paciencia se entrena. Se entrena en las conversaciones, resistiendo la tentación de interrumpir para imponer tu punto. Se entrena en los negocios, rechazando ofertas que parecen urgentes pero que no tienen sustancia. Se entrena en la vida diaria, aprendiendo a esperar el momento en que las condiciones se alinean en tu favor. Es la misma disciplina que lleva a un agricultor a sembrar en la temporada adecuada, a esperar meses antes de cosechar, sabiendo que si lo hace demasiado pronto arruina todo el trabajo. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan: la paciencia no es solo una habilidad, es un filtro que separa a quienes se mueven por instinto de quienes se mueven por estrategia. El impaciente vive como una hoja llevada por el viento, el paciente construye el viento a su favor. El impaciente gasta energía respondiendo a cada estímulo, el paciente decide a qué estímulos responde y cuándo. En este juego de hablar menos y entender más, la paciencia es la herramienta que transforma la información en poder real. Porque no basta con saber, hay que saber cuándo y cómo usar lo que sabes. La mayoría de las oportunidades se pierden no por falta de talento o inteligencia, sino porque se actúa demasiado pronto o demasiado tarde. El que domina el silencio y el tiempo rara vez pierde, porque su acción nunca es aleatoria. El cazador invisible no deja huellas hasta que ya es tarde para la presa. El estratega silencioso no muestra su mano hasta que la jugada es irreversible. Y tú, si quieres moverte en este nivel, debes entender que tu ventaja no está en la cantidad de palabras que pronuncias, sino en la calidad de las verdades que recoges mientras el mundo desperdicia su energía en hacer ruido. Capítulo 4. La mirada que lee lo invisible. En un mundo saturado de palabras, donde la gente parece pensar que hablar más es sinónimo de saber más,
el verdadero entendimiento no siempre se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se muestra sin querer, en aquello que se escapa en los gestos, en los silencios incómodos, en las miradas fugaces que delatan más que cualquier discurso preparado. Y para ver eso no basta con tener los ojos abiertos, hace falta una forma distinta de mirar, una mirada que no solo registra imágenes, sino que interpreta, que conecta, que filtra la información no verbal como si fueran coordenadas secretas de un mapa que solo unos pocos saben leer, porque quien domina esa mirada puede caminar por una sala llena de gente y entender dinámicas de poder, tensiones ocultas y alianzas invisibles antes incluso de que alguien abra la boca. Los grandes líderes de la historia entendieron que la comunicación real es como un iceberg, la parte visible es pequeña, pero la verdadera masa está debajo de la superficie, y solo quien sabe observar más allá de lo evidente puede navegar sin chocar contra ella. Henry Ford, por ejemplo, no solo escuchaba a sus ingenieros cuando le presentaban ideas, sino que observaba sus manos, la forma en que respiraban, el brillo o la opacidad en sus ojos, porque entendía que la convicción no siempre suena fuerte, pero siempre se ve. Thomas Edison, en cambio, podía pasar horas mirando a sus ayudantes trabajar en silencio, midiendo su persistencia y su atención al detalle, porque sabía que la verdadera dedicación no se proclama, se evidencia en la forma en que uno enfrenta la monotonía sin bajar el ritmo. Esta capacidad de leer lo invisible no es magia, es entrenamiento, y se construye con la disciplina de reducir tu ruido interno lo suficiente como para que puedas registrar las señales externas con nitidez, porque mientras tu mente está ocupada preparando la próxima frase, pierdes los pequeños detalles que te dan ventaja, y esos detalles son como grietas en una muralla. Minúsculas, casi invisibles, pero suficientes para derrumbar toda la estructura si sabes dónde aplicar presión. Andrew Carnegie lo entendía perfectamente, por eso, en sus reuniones, no solo escuchaba las propuestas, sino que evaluaba cómo cada persona reaccionaba cuando otro hablaba, quién asentía, quién fruncía el ceño, quién evitaba el contacto visual, y así podía anticipar conflictos, lealtades y resistencias mucho antes de que se hicieran explícitas. El mundo moderno vive tan obsesionado con la velocidad que la mayoría no se detiene a mirar, y por eso caminan como si fueran ciegos en un mercado lleno de señales visibles para quien sabe interpretarlas. Es como si todos estuvieran en una subasta y gritaran sus ofertas sin notar que el verdadero negocio no está en el lote en venta, sino en las conversaciones que ocurren entre bastidores. Ahí es donde se firman los acuerdos que realmente mueven el juego. Y tú, si quieres hablar menos y entender más, debes entrenarte para mirar con el mismo tipo de atención con que un maestro relojero examina un mecanismo. No busca lo obvio, busca lo que está ligeramente fuera de lugar, la pieza que parece encajar pero que, en su posición, está provocando un retraso mínimo pero acumulativo. Leer lo invisible requiere aceptar que las personas dicen una cosa y piensan otra, que sus palabras a menudo son disfraces y que sus verdaderas intenciones están cosidas en los detalles que no controlan, como la dirección en la que miran cuando mienten, el ligero cambio de tono cuando tocan un tema incómodo o la rigidez repentina en su postura cuando se sienten amenazados. Esta habilidad es la que permite a un negociador detectar un punto de debilidad en su contraparte o a un líder identificar quién, en su equipo, está perdiendo la motivación antes de que se noten los resultados. Pero no te engañes, ver lo invisible no es solo un ejercicio intelectual, es una decisión estratégica que te obliga a mantenerte presente, porque si estás atrapado en tu pasado o ansioso por tu futuro, pasarás por alto lo que ocurre frente a ti. Marco Aurelio lo escribía con la sencillez de un general y la profundidad de un filósofo: el hombre se perturba no por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Esto significa que lo que ves está condicionado por lo que crees, y si no trabajas para limpiar ese lente interno, interpretarás mal las señales que recibes. Quien aprende a mirar de esta manera se convierte en una presencia inquietante para los demás, porque sin decir mucho parece saber demasiado, y ese es un tipo de poder que no necesita ser exhibido para ser temido. En una conversación, mientras otros luchan por ganar con palabras, tú ganas con información, mientras ellos buscan aprobación, tú buscas patrones, mientras ellos se agotan hablando, tú acumulas piezas de un rompecabezas que solo tú podrás completar. Dominar la mirada que lee lo invisible significa entrar en cada situación con una mente como un radar, sin emitir tanto ruido que interfiera con tus propias señales, absorbiendo lo que está oculto a simple vista, y luego,
cuando decides hablar, hacerlo con la precisión quirúrgica de quien no solo escuchó lo que se dijo, sino lo que se quiso ocultar. Ese es el momento en que la gente se da cuenta de que tu silencio no fue pasividad, sino preparación, y que cada segundo en el que no hablaste fue una inversión que ahora se multiplica en autoridad, control y ventaja real. Capítulo 5. La fuerza de la palabra escasa. La mayoría de las personas no entiende que la palabra, cuando se gasta sin medida, pierde filo, y que un lenguaje usado sin precisión es como un cuchillo desafilado que ya no corta sino que apenas raspa. Las sociedades modernas, alimentadas por redes sociales y conversaciones instantáneas, han convertido el hablar en una especie de reflejo nervioso. Un hábito automático que funciona más para llenar el vacío que para construir significado, y en ese exceso es donde se diluye el verdadero poder del lenguaje, porque cuando todo se dice, nada se escucha con atención, y cuando el silencio es un territorio abandonado, cualquier sonido, por trivial que sea, se confunde con algo importante. Sin embargo, en las manos del que entiende el valor de la escasez, la palabra se transforma en un proyectil exacto, capaz de perforar defensas que ningún discurso largo podría atravesar. Andrew Carnegie sabía que la autoridad no se impone con la cantidad de frases pronunciadas, sino con la capacidad de concentrar significado en pocas palabras. En sus reuniones, a menudo escuchaba durante horas, dejando que todos expusieran sus ideas y se enredaran en sus propios argumentos, y cuando finalmente intervenía, sus frases eran tan directas y cargadas de intención que no dejaban espacio para réplica, y eso no era producto de un talento improvisado, sino del dominio de un principio sencillo y brutal. Cada palabra que pronuncias debe ser necesaria, y si no lo es ruido, y el ruido te debilita, te expone y te resta valor. Este concepto no es nuevo, Marco Aurelio y Séneca ya lo advertían en su tiempo, insistiendo en que la moderación en el habla es una forma de autodominio, un entrenamiento constante para asegurarte de que no eres esclavo de tu impulso de llenar el aire con tu voz, y que cada vez que eliges callar, refuerzas tu capacidad de pensar con claridad antes de actuar. La palabra escasa tiene un efecto psicológico devastador en los demás, porque el que habla poco obliga a los otros a valorar cada sílaba, y esa atención, acumulada a lo largo de interacciones repetidas, se convierte en un respeto que no puede comprarse ni imponerse por la fuerza. En los negocios, en la política, en las relaciones personales, el que administra sus palabras como un recurso limitado siempre parece tener más control, porque transmite la sensación de que habla solo cuando está seguro, y que cualquier cosa que diga está respaldada por una evaluación previa, no por un impulso momentáneo. Este tipo de reputación actúa como un multiplicador de influencia. Incluso una sugerencia ligera puede alterar la dirección de un proyecto, una simple observación puede frenar una discusión, una afirmación breve puede cerrar un trato, y todo esto es posible porque se ha cultivado la idea de que cuando hablas, lo haces para cambiar algo real, no para llenar espacio. Henry Ford, por ejemplo, nunca fue un orador deslumbrante, pero sabía que sus declaraciones públicas y privadas debían ser tan medidas que se convirtieran en guía para su equipo y en mensaje para sus competidores. Cuando le preguntaban sobre proyectos futuros, rara vez se extendía en detalles, no porque no los tuviera, sino porque entendía que dar más información de la necesaria no solo alimenta la curiosidad de los aliados, sino también de quienes esperan encontrar puntos débiles en tus planes. En esta misma línea, Thomas Edison, en medio de sus innumerables presentaciones de inventos, revelaba lo justo para despertar interés y atraer apoyo, pero guardaba para sí los elementos clave del proceso, consciente de que la protección del conocimiento comienza por la contención verbal. Y aquí entra una verdad incómoda: hablar menos no solo protege tu información, también protege tu energía mental, porque cada vez que verbalizas una idea, abres la puerta a que otros la cuestionen, la distorsionen o la roben, y aunque a veces la crítica es útil, otras veces solo dispersa tu enfoque y te obliga a defenderte de ataques innecesarios. El que sabe guardar silencio en los momentos estratégicos mantiene intacta su claridad y avanza sin tener que detenerse a apagar incendios provocados por su propia necesidad de contar todo. El poder de la palabra escasa también se amplifica con el tiempo. Al principio, la gente puede malinterpretar tu silencio como timidez o desinterés, pero a medida que perciben que hablas solo cuando es necesario, empiezan a escuchar de forma distinta, anticipando que lo que vas a decir tiene un peso especial, y esa expectativa, bien manejada,
Se convierte en un arma más poderosa que cualquier oratoria constante, porque no se trata de impresionar en cada frase, sino de impactar en el momento preciso. En un entorno saturado de voces que compiten entre sí, ser el que habla menos y escucha más no te convierte en invisible, sino en una figura que proyecta una fuerza extraña, casi incómoda, porque los demás no pueden descifrar con facilidad qué piensas ni hacia dónde te mueves, y ese misterio, en un mundo donde todos se exhiben y se explican sin que nadie lo pida. Es un capital valiosísimo. El silencio selectivo, combinado con palabras precisas, construye una presencia que se siente más grande de lo que realmente ocupa, porque no depende de la atención momentánea, sino de la memoria que deja en quienes lo presencian. Así, la fuerza de la palabra escasa no radica en hablar con frases cortas por capricho, sino en comprender que tu voz es una herramienta de influencia que se desgasta con el uso excesivo y que, bien administrada, puede cambiar la dirección de una situación entera con solo una intervención calculada. Este es el punto donde hablar menos no es un gesto de modestia, sino una estrategia consciente de poder. Capítulo 6. El silencio como territorio de poder. El silencio, para la mayoría, es un vacío incómodo que debe ser llenado de inmediato con cualquier sonido, aunque no tenga valor. Pero para quienes entienden la dinámica real del poder, el silencio no es una ausencia, es un territorio fértil, una herramienta de control y un campo de juego en el que los demás quedan expuestos. Porque en ese espacio sin ruido es donde se revelan los verdaderos pensamientos, los impulsos no filtrados y las inseguridades más profundas de quienes no soportan quedarse a solas con ellos mismos. La persona que no tolera el silencio revela más de lo que cree, porque se apura a llenarlo con palabras que no ha procesado, y en ese acto precipitado deja escapar información que, bien observada, se convierte en ventaja para quien sabe esperar. En una negociación, por ejemplo, el que introduce pausas largas obliga al otro a romperlas, y esa ruptura casi siempre viene acompañada de concesiones, detalles adicionales o cambios de tono que evidencian nerviosismo. Andrew Carnegie utilizaba este recurso con maestría, porque sabía que el silencio prolongado no era señal de debilidad, sino un arma psicológica que empujaba a sus interlocutores a revelar más de lo que tenían planeado. De forma similar, en los tribunales, abogados expertos mantienen silencios estratégicos después de una pregunta, dejando que el testigo sienta la necesidad de seguir hablando para llenar el espacio, y en ese exceso se suelen encontrar contradicciones que destruyen toda su credibilidad. Henry Ford, en reuniones críticas, dejaba que sus ingenieros discutieran entre ellos sin interrumpir, observando cómo el flujo de ideas y emociones cambiaba cuando él no marcaba el ritmo con su voz. Y cuando finalmente hablaba, lo hacía desde un lugar de autoridad que no se había desgastado en disputas menores. El silencio, bien manejado, es como un campo magnético invisible, no se ve, pero condiciona todo lo que ocurre alrededor. El valor del silencio radica también en su capacidad para filtrar. Cuando no reaccionas de inmediato ante una provocación o una propuesta, tienes tiempo para procesarla sin la presión de responder desde el impulso, y eso te permite detectar lo que otros pasan por alto. Thomas Edison, por ejemplo, era famoso por sus pausas largas antes de dar una opinión técnica. En ese tiempo no solo evaluaba la idea, sino también a la persona que la proponía, midiendo su confianza, su flexibilidad y su disposición a defender su posición. Esa información, invisible para quien corre a contestar, era para él tan valiosa como la propia viabilidad técnica del proyecto. El silencio es también un catalizador de respeto. La gente empieza a medir sus palabras cuando sabe que no responderás de inmediato, porque la ausencia de reacción instantánea obliga a que reconsideren lo que están diciendo. Esto genera un cambio sutil pero poderoso en las dinámicas sociales, cuando otros ajustan su forma de hablar en tu presencia, no porque se lo exijas, sino porque tu comportamiento los empuja a hacerlo, estás ejerciendo una forma de liderazgo que no necesita imponerse con fuerza bruta. Pero no hay que confundir el silencio estratégico con la pasividad. Callar por miedo o por indecisión no construye autoridad, la erosiona. El silencio de poder siempre tiene un propósito: recopilar información, descolocar al interlocutor, aumentar la tensión para que revele más, o dar tiempo a que las emociones de la otra parte bajen antes de intervenir. Es un silencio activo, como el del cazador que permanece inmóvil no porque esté paralizado, sino porque sabe que cada segundo de espera aumenta sus posibilidades de éxito. En un mundo donde la mayoría reacciona de inmediato,
El que sabe esperar se convierte en un jugador atemporal, uno que no se deja arrastrar por la corriente del momento, sino que la observa y decide cuándo entrar en ella. Esto no solo se aplica a las conversaciones, sino a las decisiones de vida. Las personas más influyentes no se apresuran a responder a cada estímulo, filtran, evalúan, calculan y solo actúan cuando las condiciones están alineadas. El silencio, en ese sentido, no es solo ausencia de sonido, es un espacio donde la claridad se forma y desde donde la acción se ejecuta con más precisión. El silencio también es un amplificador de la palabra. Si hablas poco y eliges cuidadosamente el momento, cada intervención tuya tendrá más impacto que las frases de quienes han estado hablando sin parar. Es el principio de contraste. En un entorno ruidoso, la pausa resalta. En un mar de opiniones constantes, la voz que aparece de vez en cuando adquiere un peso desproporcionado. Esta es una de las razones por las que ciertos líderes, incluso con un discurso breve, logran mover masas. No es solo lo que dicen, es el vacío que precede a sus palabras, el cual concentra la atención de todos. Por último, el silencio es una declaración de independencia mental, es decirle al mundo que no necesitas llenar cada instante con validación externa, que puedes sostenerte en tu propio pensamiento sin la necesidad de proyectarlo todo hacia afuera. Esto desconcierta a quienes viven esclavos de la respuesta inmediata, porque no pueden medir tu posición ni anticipar tu siguiente movimiento. Y ahí, en esa incertidumbre que generas, es donde resides tú, en control de tu propio territorio invisible, dueño de una ventaja que la mayoría nunca sabrá usar porque está demasiado ocupada intentando ser escuchada en lugar de aprender a escuchar. Capítulo 7. El peso de la observación constante. La observación constante no es un acto pasivo ni un ejercicio meramente visual, es un estado mental de alerta silenciosa en el que cada elemento que ocurre a tu alrededor es registrado, interpretado y almacenado con el mismo cuidado con el que un coleccionista guarda piezas únicas en una caja fuerte. Porque el que vive en este estado de atención no depende de la suerte para tomar decisiones, sino de un archivo interno de patrones, reacciones y microdetalles que ha acumulado durante años, y esto le permite anticipar lo que va a ocurrir mucho antes de que los demás siquiera se den cuenta de que algo está cambiando. Este tipo de observación no se limita a mirar lo evidente, sino que se expande hacia los bordes de la escena, hacia lo que la mayoría ignora, y es ahí, en esos márgenes aparentemente irrelevantes, donde se esconden las pistas más valiosas, porque las personas y las situaciones rara vez revelan su verdad en el centro de la atención. Lo hacen en los lugares donde creen que nadie está mirando. Henry Ford entendía que la innovación no nacía solo de ideas brillantes, sino de una comprensión milimétrica de los procesos y de las personas involucradas en ellos. Por eso, no delegaba completamente la supervisión de sus fábricas, sino que caminaba entre las líneas de producción, observando el ritmo de los trabajadores, el desgaste de las máquinas, la organización del espacio y, sobre todo, la actitud de quienes interactuaban con su visión. En esos recorridos silenciosos podía detectar problemas que no aparecían en los informes, porque el comportamiento real rara vez se captura en un documento, pero siempre se delata en la dinámica del día a día. Este principio se aplica a todo, en las negociaciones, en las alianzas estratégicas, en la política, en la vida personal. Thomas Edison, en su laboratorio, no se limitaba a escuchar las conclusiones de sus ayudantes, observaba cómo llegaban a ellas, porque sabía que el método y el carácter eran tan importantes como el resultado. Un invento podía funcionar por azar una vez, pero si el creador no tenía disciplina y precisión, no podría replicarlo ni mejorarlo. La observación constante le permitía separar el talento genuino de la suerte pasajera. Para que esta habilidad se convierta en una herramienta de poder, es necesario desarrollar un tipo de disciplina que se opone a la distracción crónica que domina el mundo moderno. Esto implica entrenar la mente para registrar información mientras aparentas no hacerlo, para escuchar más allá de las palabras y para leer el contexto como si fuera un idioma secreto. Andrew Carnegie era un maestro en esto. Cuando visitaba nuevas plantas de producción o conocía a posibles socios, no solo prestaba atención a lo que le decían, sino a cómo lo decían, a lo que evitaban mencionar, a las expresiones que cruzaban fugazmente sus rostros cuando se tocaban ciertos temas. Esa lectura le daba un mapa invisible que le permitía negociar con una ventaja que sus oponentes nunca entendían del todo. La observación constante también requiere una gestión emocional precisa,
Porque no basta con ver, hay que interpretar sin que tus prejuicios distorsionen la realidad. Si entras en una situación queriendo confirmar lo que ya crees, solo registrarás aquello que encaje en tu narrativa y pasarás por alto las señales que la contradicen. Marco Aurelio lo advertía de otra forma: el juicio precipitado es el origen de la mayoría de los errores humanos, y la observación paciente, libre de urgencias, es la única vía para aproximarse a la verdad. Una de las consecuencias más poderosas de vivir en este estado es que puedes actuar en momentos en los que los demás todavía no han comprendido lo que ocurre. Cuando todos están reaccionando, tú ya te estás moviendo hacia la siguiente posición. Esto es evidente en el mundo empresarial y militar. Los grandes estrategas no ganan porque tengan más recursos en el momento final, sino porque detectan los cambios antes y se reposicionan sin anunciarlo. El que observa constantemente entiende que las victorias más grandes no se logran en el clímax, sino en la preparación silenciosa que lo antecede. Pero este nivel de observación tiene un costo, requiere energía, enfoque y la renuncia a ciertas comodidades mentales, porque vivir alerta significa no dejar que la rutina te adormezca. No es mirar por mirar, es registrar y procesar con un objetivo, es mantener la mente como un radar activo que capta señales incluso cuando el entorno parece estable. Y lo más curioso es que, para la mayoría, parecerás tranquilo, incluso distraído, porque la observación real no necesita mostrarse. Cuanto más desapercibido pases, más libremente se comportarán los demás, dándote acceso a información que jamás revelarían si supieran que los estás evaluando. En este juego de hablar menos y entender más, la observación constante es la red que atrapa datos invisibles. Cuanto más grande y fina sea esa red, más probabilidades tendrás de detectar las oportunidades y amenazas antes que nadie, y esa ventaja, repetida a lo largo del tiempo, es la que te coloca en una posición desde la cual los demás solo pueden intentar adivinar cómo siempre pareces llegar antes que ellos. Capítulo 8. El dominio del ritmo en la comunicación. En cualquier interacción humana existe un pulso, un ritmo que no siempre se percibe de manera consciente pero que determina el flujo de la conversación, la dirección de las decisiones y el nivel de influencia que cada participante ejerce sobre el otro, y aprender a dominar ese ritmo es uno de los secretos más poderosos para quien busca hablar menos y entender más. Porque no se trata únicamente de cuando intervienes, sino de cómo regulas la velocidad y la intensidad del intercambio para que tu presencia tenga un impacto multiplicado sin necesidad de forzarla. Controlar el ritmo implica saber cuándo acelerar para tomar el liderazgo y cuándo desacelerar para empujar al otro a llenar el espacio, cuándo dejar que una idea repose para que gane peso y cuándo cortarla antes de que se debilite. Y esto requiere un nivel de sensibilidad y autocontrol que solo se desarrolla a través de la práctica consciente y la observación prolongada. Los mejores negociadores, estrategas y líderes entienden que la comunicación no es una carrera por hablar más rápido ni un concurso para responder primero, sino una danza en la que la cadencia determina quién guía y quién sigue, y que en esa danza la pausa estratégica puede ser más efectiva que un argumento brillante. Henry Ford, por ejemplo, tenía la habilidad de ralentizar deliberadamente las conversaciones importantes, alargando las pausas después de escuchar una propuesta, obligando a sus interlocutores a entrar en un estado de tensión que, en muchos casos, los llevaba a mostrar cartas que no tenían intención de enseñar, y esa tensión era el producto directo de su control del ritmo. Thomas Edison empleaba el ritmo de una manera distinta pero igualmente calculada. Aceleraba su discurso cuando quería transmitir entusiasmo y empuje en sus presentaciones, contagiando a los inversores y colaboradores con su energía, pero bajaba la velocidad y hacía pausas prolongadas cuando quería que los demás sintieran el peso de un punto clave. Porque sabía que en el silencio que sigue a una frase contundente se multiplican sus efectos en la mente de quien escucha. Ese silencio no era improvisado, era parte de una coreografía comunicativa que le permitía dirigir la atención hacia donde él quería. Andrew Carnegie, por su parte, usaba el ritmo como una herramienta para desgastar la resistencia de sus oponentes. Mantenía el intercambio en un compás tranquilo, casi monótono, cuando quería que la otra parte se relajara y bajara la guardia, y aceleraba súbitamente cuando detectaba que podía presionar para cerrar un acuerdo. Este control no era evidente para quien no lo conocía bien, pero estaba cuidadosamente calculado para obtener un resultado específico. Dominar el ritmo en la comunicación implica entender que no todos los silencios son iguales ni todas las intervenciones tienen el mismo peso.
Un silencio breve puede servir para invitar al otro a seguir hablando, mientras que uno largo puede generar incomodidad suficiente para que se sienta obligado a justificar o ampliar lo que ya ha dicho. Una respuesta inmediata puede transmitir seguridad y control, pero también puede revelar impulsividad si no está bien fundamentada, mientras que una respuesta lenta puede mostrar reflexión y cautela, o, si se maneja mal, proyectar indecisión. El arte está en decidir conscientemente qué mensaje quieres enviar y ajustar el ritmo para reforzarlo. Este dominio del compás conversacional es especialmente importante en contextos donde las emociones están elevadas, porque en esos momentos la tendencia natural es dejar que la intensidad marque el ritmo, y eso casi siempre lleva a errores. En cambio, si logras desacelerar deliberadamente el intercambio, creas un espacio en el que las emociones pierden fuerza y la lógica recupera terreno, lo cual te permite tomar decisiones más claras y reducir las probabilidades de que una reacción impulsiva arruine tu posición. Marco Aurelio ya intuía este principio cuando hablaba de no dejarse arrastrar por la primera impresión, porque quien controla la velocidad de su respuesta controla también la calidad de su juicio. En el mundo empresarial, en la política, en la negociación internacional y hasta en las relaciones personales, el que controla el ritmo suele ser percibido como el que tiene el control general de la situación, y esa percepción, incluso cuando no es completamente cierta, crea una ventaja psicológica enorme. Es por eso que los grandes oradores y comunicadores entrenan no solo lo que dicen, sino cuando lo dicen y cuánto tiempo dejan entre cada idea, porque entienden que el cerebro humano necesita pausas para procesar y que, bien colocadas, esas pausas se convierten en anclas que fijan los mensajes más importantes. Aprender a dominar este aspecto requiere práctica deliberada, escuchar conversaciones con atención al flujo, analizar cómo varía la energía en una sala cuando alguien cambia su velocidad al hablar, experimentar con pausas más largas de lo habitual para medir las reacciones, y entrenarse para resistir la incomodidad inicial que produce dejar que el silencio trabaje a tu favor. Con el tiempo, esto se convierte en una segunda naturaleza, y cuando lo logras, puedes entrar en cualquier interacción sabiendo que, aunque el contenido de lo que digas sea importante, la manera en que regulas el compás de la comunicación será lo que determine quién realmente dirige la situación. Controlar el ritmo es, en última instancia, controlar la narrativa sin imponerla de forma obvia, es guiar a los demás hacia donde quieres que vayan sin que sientan que están siendo empujados, y en el arte de hablar menos y entender más, este control es una de las armas más sutiles y efectivas que puedes dominar, porque cuando manejas el pulso de una interacción, conviertes cada palabra, cada silencio y cada cambio de velocidad en una jugada calculada que trabaja para tu objetivo final. Capítulo 9. La lectura de la intención oculta. En cada palabra pronunciada, en cada gesto, en cada pausa, existe algo más allá de lo que se presenta en la superficie, la intención, esa corriente subterránea que mueve las acciones humanas mucho más que los argumentos explícitos y que, para quien sabe detectarla, se convierte en la llave maestra para comprender no solo lo que se dice, sino lo que se quiere lograr con lo que se dice. La mayoría de la gente vive atrapada en el nivel más visible de la comunicación, reaccionando únicamente a las palabras y al tono, creyendo que el mensaje es el fin en sí mismo, pero quienes poseen una verdadera comprensión saben que el mensaje es, la mayoría de las veces, una herramienta para alcanzar un propósito más profundo. Y que ese propósito raramente se expone directamente porque está cubierto por capas de diplomacia, temor, manipulación o simple costumbre social. La lectura de la intención oculta no es una habilidad que se adquiera por casualidad, es un arte cultivado a través de años de atención disciplinada, de comparación constante entre lo que la gente dice y lo que finalmente hace, de registrar cómo las expresiones cambian cuando una conversación se acerca o se aleja de un punto sensible, de observar la secuencia de reacciones ante estímulos aparentemente irrelevantes, porque es en esos instantes donde la máscara se desliza a apenas unos milímetros y deja ver la mecánica real del pensamiento de una persona. Henry Ford era un maestro en este sentido, y su capacidad para leer las intenciones detrás de las propuestas le permitió evitar alianzas que, en papel, parecían perfectas pero que, en la práctica, habrían arruinado su control sobre la compañía. Cuando alguien le proponía una asociación, no solo analizaba la viabilidad económica, sino que buscaba señales de quien realmente quería el control,
quien estaba usando la oferta como pretexto para obtener información interna, o quien simplemente buscaba aprovecharse de la reputación de Ford para ganar legitimidad en otros círculos. Ford sabía que las intenciones raramente se expresan de manera directa, pero siempre dejan rastros. Una pregunta que parece inocente pero apunta demasiado pronto a un área sensible, un elogio excesivo en un momento donde no encaja, un cambio en la respiración cuando se mencionan términos de control o participación. Thomas Edison, por su parte, tenía que enfrentarse constantemente a inversores, competidores y posibles socios, todos con discursos preparados para parecer completamente alineados con sus intereses, pero él había desarrollado el hábito de escuchar no solo lo que se decía, sino cómo cambiaba la postura corporal y el flujo verbal cuando la conversación se movía hacia temas que podían revelar motivaciones ocultas. Por ejemplo, si un colaborador se mostraba entusiasta al hablar de la invención pero empezaba a evitar el contacto visual cuando se mencionaba la propiedad de la patente, Edison sabía que había un interés latente que debía analizar antes de comprometer recursos. Andrew Carnegie entendía que, en el mundo de los negocios, la lectura de la intención oculta era lo que separaba a los negociadores promedio de los verdaderos arquitectos del poder. Él no aceptaba al pie de la letra las declaraciones de sus interlocutores, sino que las colocaba mentalmente en el contexto más amplio de sus acciones pasadas, de las reacciones que habían mostrado en otros escenarios y de la información que tenía de terceros. Así podía identificar cuando alguien decía «quiero ayudarte» y en realidad pensaba «quiero usar tu posición para mi beneficio», o cuando alguien decía «esto es un riesgo para ambos» pero en realidad estaba moviendo las piezas para que el riesgo cayera únicamente sobre Carnegie. Esta habilidad de leer la intención es, en esencia, un trabajo de correlación constante entre señales visibles y patrones previos. No basta con analizar las palabras aisladas, porque las personas pueden mentir con facilidad, lo que es más difícil de falsificar es la coherencia a lo largo del tiempo. Una persona que afirma estar motivada por un objetivo altruista pero, en cada oportunidad, actúa buscando beneficio personal, te está mostrando su verdadera intención aunque nunca la verbalice. La lectura de la intención oculta requiere también un cierto desapego emocional, porque cuando quieres que algo sea verdad, tu mente buscará confirmar esa creencia y pasará por alto señales evidentes de que estás siendo manipulado. Por eso, Marco Aurelio insistía en la necesidad de examinar los hechos sin dejarse arrastrar por el deseo o el miedo. Porque la verdad se oculta precisamente en los momentos en que más quieres creer lo contrario. En un entorno de alta competencia, esta habilidad es lo que te permite adelantarte a movimientos que, de otro modo, te tomarían por sorpresa. Es como jugar ajedrez contra un oponente que no solo mueve las piezas frente a ti, sino que también coloca otras fuera del tablero, y si no detectas la intención detrás de sus jugadas visibles, acabarás perdiendo por una maniobra que nunca viste venir. El que sabe leer las intenciones actúa antes de que el plan del otro se materialice, porque no espera a que los hechos confirmen lo que ya ha visto en las señales preliminares. Pero hay un elemento clave que diferencia a los buenos lectores de intención de los verdaderos maestros: el control de la reacción. Detectar la intención de alguien no significa revelarle que la has visto. Al contrario, muchas veces el valor de ese conocimiento reside en dejar que la otra parte crea que su estrategia sigue intacta, mientras tú utilizas esa información para reposicionarte, reforzar tus defensas o incluso tenderle una trampa. En este sentido, la lectura de la intención oculta no es solo un ejercicio de percepción, sino de gestión estratégica del conocimiento, porque mostrar que sabes demasiado puede cerrar la fuente de información antes de que hayas terminado de explotarla. La intención es la fuerza motriz que, bien entendida, te da una visión tridimensional de cualquier interacción, y si aprendes a verla en tiempo real, conviertes cada conversación, cada negociación y cada encuentro en una oportunidad para adelantarte y tomar decisiones que los demás no comprenderán hasta mucho después. Quien domina esta lectura deja de ser un jugador reactivo y se convierte en un arquitecto de escenarios, moviendo piezas invisibles mientras el resto sigue enfocado únicamente en el tablero que todos pueden ver. Capítulo 10. El arte de influenciar sin hablar. Hay un tipo de influencia que no se construye con discursos, con argumentos interminables o con el volumen de la voz, sino con una presencia tan controlada y una lectura tan precisa de las dinámicas humanas que cada gesto, cada silencio y cada movimiento parece calibrado para inclinar la balanza a tu favor, incluso cuando no has dicho una sola palabra.
Esta forma de influencia es tan sutil que, para quien no la comprende, parece accidental o fruto de la suerte, pero en realidad es el resultado de una disciplina constante que combina observación, gestión emocional y estrategia social. Influir sin hablar significa que has entendido que la mente humana responde tanto, o incluso más, a lo que percibe indirectamente que a lo que recibe de forma explícita, y que el peso de tu opinión no se mide por la cantidad de veces que la repites, sino por la fuerza de las asociaciones, expectativas y reacciones que generas en los demás cuando entras en una sala. El primer principio de esta influencia silenciosa es el control absoluto de tu lenguaje corporal y de tu energía interna, porque antes de que cualquier palabra salga de tu boca, ya estás comunicando quién eres y cómo te posicionas en la interacción. Henry Ford dominaba esto de manera instintiva. Cuando entraba en una reunión no tenía que anunciar su autoridad, porque su manera de caminar, la calma con la que se sentaba, el hecho de no sentir la necesidad de llenar el espacio con saludos excesivos o con frases de cortesía, proyectaba una seguridad que hacía que incluso sus críticos más duros midieran sus palabras. Lo mismo ocurría con Andrew Carnegie. Su capacidad de escuchar en silencio, sin mostrar ansiedad por intervenir, hacía que los demás empezaran a ajustar su discurso de manera inconsciente, como si su presencia misma reescribiera las reglas de la conversación. Thomas Edison, en cambio, ejercía esta influencia a través de su concentración absoluta en lo que hacía. Cuando alguien intentaba persuadirlo de abandonar un experimento o de modificar su enfoque, él simplemente mantenía el ritmo de su trabajo, sin reaccionar verbalmente, dejando que la intensidad de su dedicación hablara por él. Este tipo de influencia silenciosa es especialmente poderosa porque evita la resistencia natural que generan las órdenes directas. En lugar de empujar a las personas a seguirte, las atraes hacia tu posición porque sienten que ahí está la dirección correcta. El segundo principio es la consistencia visible entre tus acciones y tus valores, porque nada destruye más rápido la influencia que la incoherencia. La gente observa más de lo que escucha, y aunque muchos no puedan explicar exactamente por qué dejan de confiar en alguien, la causa suele estar en pequeñas discrepancias entre lo que esa persona dice y lo que hace. El que quiere influir sin hablar debe asegurarse de que cada acción refuerce el mensaje que quiere proyectar. Si deseas que te perciban como alguien disciplinado, tu puntualidad y preparación constante hablarán por ti más alto que cualquier declaración sobre la importancia de la disciplina. El tercer principio es la creación deliberada de espacio para que los demás se expresen antes que tú. Esto no solo te da información valiosa, sino que crea la percepción de que eres alguien que respeta las ideas ajenas y que, por lo tanto, cuando finalmente intervienes, lo haces con pleno conocimiento de lo que está en juego. Carnegie usaba este principio en las negociaciones, permitiendo que la otra parte hablara extensamente antes de dar su opinión, y en ese tiempo, sin pronunciar palabra, ya estaba moldeando el resultado. Con su lenguaje corporal mostraba interés, asentía ocasionalmente para mantener el flujo. Y todo esto creaba en su interlocutor la sensación de que estaba siendo comprendido, lo que abría la puerta para aceptar con menos resistencia cualquier propuesta posterior. El cuarto principio es entender el momento exacto en que una intervención breve puede inclinar la decisión final. Influir sin hablar no significa no hablar nunca, sino hablar solo cuando la información, el contexto y el estado emocional de los demás están alineados para maximizar el impacto. Es como en ajedrez. Puedes mover pocas piezas y aún así controlar la partida si cada movimiento está calculado para modificar el tablero en tu favor. Cuando entras en ese momento con una frase corta, un gesto de aprobación o incluso un silencio que se interpreta como asentimiento, el efecto puede ser mucho mayor que si hubieras estado insistiendo desde el principio. El quinto principio es el manejo consciente del misterio. En una época donde la mayoría siente la necesidad de mostrar cada aspecto de su vida y explicar cada decisión, la retención selectiva de información crea un halo de intriga que amplifica tu influencia. No se trata de ser evasivo, sino de permitir que los demás completen con su imaginación las partes que no revelas, y dado que la gente tiende a llenar esos vacíos con percepciones que refuerzan la imagen que ya tienen de ti, puedes usar esa tendencia para construir una reputación que trabaje a tu favor sin que tengas que gastar energía en reforzarla verbalmente. Por último, influir sin hablar requiere paciencia, porque no busca resultados inmediatos. Es una estrategia acumulativa. Cada interacción, cada gesto coherente,
cada momento en que mantienes el control mientras otros se precipitan, suma capas a tu autoridad invisible. Al principio, los efectos pueden ser imperceptibles, pero con el tiempo, la gente empieza a mirar hacia ti en busca de dirección incluso antes de que abras la boca, porque han aprendido, sin que tú se lo digas, que tu intervención es valiosa, rara y decisiva. Cuando llegas a este punto, tu influencia deja de depender de la persuasión activa y se convierte en una fuerza constante que opera en segundo plano, moldeando percepciones, comportamientos y decisiones simplemente a través de la forma en que ocupas el espacio y gestionas tu presencia. Y en el arte de hablar menos y entender más, alcanzar este nivel es entrar en un terreno donde tu poder es tan sólido que no necesita ser proclamado, porque ya se siente en cada interacción. Capítulo 11. La estrategia de la información asimétrica. En cualquier juego de poder, ya sea en los negocios, en la política, en las relaciones personales o incluso en los conflictos más sutiles que ocurren dentro de un grupo, la ventaja real rara vez proviene de tener más fuerza bruta o de hablar más alto, sino de tener acceso a una información que el otro no posee y de saber utilizarla en el momento exacto para alterar el equilibrio de la situación. Esta dinámica, que podríamos llamar información asimétrica, ha sido el fundamento silencioso de casi todas las victorias estratégicas importantes de la historia, y quienes la dominan no suelen mostrarla de forma evidente, porque su eficacia depende justamente de que el otro no sepa que la estás utilizando. Comprender cómo opera y cómo se construye esta asimetría es clave para quien aspira a hablar menos y entender más, porque la verdadera comprensión no es un fin estático, sino un instrumento que, bien manejado, se convierte en una herramienta de influencia y control. La información asimétrica no siempre significa tener un documento secreto o un dato concreto que los demás ignoran, muchas veces significa ver un patrón que los otros no han detectado aún, reconocer una tendencia antes de que se haga evidente o percibir un cambio en la actitud de alguien que, para el resto, pasa desapercibido. Henry Ford, por ejemplo, no solo observaba las cifras de producción o los reportes financieros, sino que recorría personalmente las líneas de montaje para escuchar lo que decían los trabajadores, para ver el estado de las herramientas, para medir el ánimo del equipo, esa información directa, que nunca quedaba registrada en los informes oficiales. Le permitía anticipar problemas antes de que se convirtieran en crisis y ajustar su estrategia sin necesidad de anunciarlo. Thomas Edison aplicaba este mismo principio en el terreno de la invención, no se limitaba a seguir la corriente de lo que otros investigadores estaban publicando, sino que mantenía contacto con técnicos, proveedores y colaboradores que le daban señales tempranas sobre nuevos materiales, métodos de producción o incluso fallos en tecnologías emergentes. Con esa información, podía adelantarse a desarrollar mejoras o soluciones que parecían revolucionarias cuando salían al mercado, pero que en realidad eran el resultado de haber detectado antes que nadie dónde estaban las próximas oportunidades. Andrew Carnegie llevaba la información asimétrica a otro nivel en el mundo de las negociaciones y fusiones empresariales. Antes de entrar en una reunión decisiva, ya había recopilado datos de fuentes indirectas, comentarios de empleados, rumores del mercado, movimientos de acciones, alianzas recientes. Lo más importante, nunca mostraba que poseía esa información. En lugar de exponerla, la utilizaba para guiar la conversación hacia terrenos donde él sabía que la otra parte quedaría en desventaja o revelaría más de lo que debía. Esto le permitía cerrar acuerdos en condiciones más favorables, no porque hubiera ganado un debate, sino porque había diseñado el tablero de juego de forma que el otro jugador no pudiera ganar. La clave de esta estrategia no está solo en tener más información, sino en gestionarla inteligentemente, saber cuándo usarla, cómo dosificarla y, en muchos casos, cuándo no usarla aún. Mostrar todas tus cartas demasiado pronto destruye la asimetría y te deja expuesto a una contraestrategia. Por eso, quienes dominan este arte entienden que gran parte del poder de la información está en su retención, en el valor que gana con el tiempo y en la forma en que puede reconfigurar las percepciones de los demás sin que se den cuenta de que ha sido introducida deliberadamente en el flujo de la conversación. Otro aspecto crítico de la información asimétrica es que no siempre se obtiene de manera directa, muchas veces llega de forma fragmentada, disimulada entre datos irrelevantes, oculta en los detalles que la mayoría descarta. La capacidad de filtrarla y darle sentido es lo que diferencia al que solo acumula datos del que los convierte en poder. Esta es una de las razones por las que hablar menos es una ventaja,
mientras otros se apresuran a compartir lo que saben, tú tienes la oportunidad de escuchar, registrar y conectar piezas sin alertar a nadie sobre el alcance de tu conocimiento. Cada conversación, cada reunión, cada interacción social se convierte así en una fuente de insumos estratégicos que se van acumulando en tu mente como piezas de un rompecabezas invisible que solo tú puedes ver completo. Y aquí entra en juego un principio psicológico fundamental: las personas subestiman lo que no pueden medir. Si no saben exactamente cuánto sabes, tenderán a asumir que tu conocimiento es similar al suyo, lo que las lleva a comportarse de forma más abierta y menos defensiva. Esto es lo que permite que la información asimétrica siga creciendo, porque cuanto menos muestres, más seguirán revelando los demás. El silencio, en este contexto, no es solo una postura reflexiva, sino una herramienta de recolección continua. Sin embargo, manejar esta ventaja exige disciplina, porque la tentación de mostrar que sabes más que el resto puede ser fuerte, especialmente cuando podrías ganar una discusión o sorprender a alguien con un dato que no esperaba. Resistir esa tentación es lo que permite que la asimetría se mantenga y que tu influencia crezca a largo plazo. La victoria inmediata es tentadora, pero la capacidad de influir de forma constante es infinitamente más valiosa. En definitiva, la estrategia de la información asimétrica es un juego de paciencia, observación y control. No se trata solo de acumular datos, sino de tejer una red de comprensión que abarque no solo lo que ocurre en la superficie, sino las fuerzas invisibles que mueven a las personas y a las situaciones. Cuando logras esto, dejas de ser un participante más y te conviertes en el arquitecto silencioso que diseña el marco en el que los demás tienen que jugar. Y en ese momento, hablar menos y entender más ya no es solo una filosofía, sino la base de un poder que no depende de la atención momentánea, sino de una posición estratégica que nadie puede quitarte porque ni siquiera saben que la tienes. Capítulo 12. La maestría del silencio y el entendimiento. Llegar a la cúspide del arte de hablar menos y entender más no significa simplemente haber acumulado técnicas, estrategias y principios, sino haberlos interiorizado hasta el punto en que dejan de ser acciones conscientes y se convierten en una forma natural de estar en el mundo. Es el momento en el que ya no tienes que recordarte pausar antes de hablar, porque el silencio se ha vuelto tu respiración, en el que ya no fuerzas la observación, porque tus ojos, tus oídos y tu intuición trabajan de forma automática, recogiendo matices que para otros son invisibles, en el que la paciencia no es un acto de autocontrol, sino un estado base de tu pensamiento. Cuando alcanzas este nivel, la comunicación deja de ser una serie de movimientos que ejecutas para influir, y se transforma en un flujo constante de decisiones micro y macro que, juntas, crean una autoridad tan sólida que no necesita ser defendida ni proclamada. Los grandes de la historia que dominaron este estado no siempre fueron los más visibles. Algunos, como Henry Ford, lo aplicaron para transformar industrias enteras, detectando antes que nadie dónde estaba el cuello de botella, no porque alguien se lo dijera, sino porque lo vio en el gesto cansado de un trabajador o en la vibración irregular de una máquina. Otros, como Andrew Carnegie, lo usaron para construir imperios, anticipando los movimientos de sus competidores y socios con una exactitud que parecía intuición, pero que en realidad era la destilación de años de escuchar, de callar y de observar cómo cada palabra dicha por otro revelaba un fragmento de su plan. Y algunos, como Thomas Edison, lo convirtieron en una herramienta para la invención constante, porque mientras el resto del mundo hablaba de lo imposible, él estudiaba en silencio cada falla, cada chispa, cada anomalía que le mostraba dónde estaba la oportunidad. En este nivel, tu relación con la palabra cambia por completo. Dejas de verla como la herramienta primaria para convencer o imponerte, y la empiezas a percibir como la confirmación final de algo que ya has ganado en otro plano. Tu verdadero trabajo ocurre mucho antes de pronunciar nada, en la manera en que estructuras tu día para tener momentos de observación pura, en la forma en que evalúas el valor real de cada conversación antes de entrar en ella, en la capacidad de decidir no intervenir aunque tengas la respuesta, porque entiendes que, a veces, el silencio prolongado multiplica el impacto de tus palabras cuando finalmente las usas. Es la diferencia entre el luchador que lanza golpes sin parar para impresionar al público y el maestro que espera el momento exacto para golpear una sola vez, sabiendo que esa será la única que importa. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar para la mayoría:
hablar menos y entender más no te lleva a ser comprendido por todos, sino a ser incomprendido por muchos. Hay quienes interpretarán tu silencio como debilidad, como desinterés o como arrogancia, y dejarán de buscar tu opinión porque no la entregas con la inmediatez que esperan. Pero lo que no ven es que, en ese tiempo en que ellos han llenado el espacio con ruido, tú has recogido piezas suficientes para tomar decisiones más acertadas, para construir soluciones más robustas y para posicionarte de forma que, cuando sea necesario actuar, lo harás con una precisión que ellos no pueden igualar. La incomodidad de ser malinterpretado es un precio pequeño a pagar por la claridad que obtienes. La maestría también exige renunciar a la compulsión de demostrar que sabes. En un mundo obsesionado con la exhibición, la tentación de mostrar tu entendimiento es constante, pero cada vez que lo haces antes de tiempo, renuncias a una parte de la ventaja que tu silencio te ha dado. El verdadero maestro no necesita corregir cada error ajeno, no busca reconocimiento inmediato ni se apresura a resolver problemas para los que el otro aún no está listo. Entiende que, a veces, el mayor acto de liderazgo es permitir que los demás lleguen por sí mismos a la conclusión, incluso si eso significa verlos tropezar. Porque sabe que el aprendizaje que viene de la experiencia dura más que el que viene de una instrucción verbal. En esta fase final, tu influencia deja de depender del contacto constante. Ya no necesitas estar presente en cada reunión o intervención para que tu visión se sienta. Tu forma de actuar, tus decisiones pasadas, la coherencia entre lo que eres y lo que haces, crean una estela que sigue influyendo en la dinámica mucho después de que te hayas ido. Esto es lo que los líderes más influyentes entienden, que el poder real no es el que se ejerce en el momento, sino el que persiste en la mente de los demás cuando ya no estás ahí para reforzarlo. La maestría del silencio y el entendimiento también te otorga algo que pocos poseen, la capacidad de no reaccionar a todo. La vida está llena de provocaciones, de urgencias fabricadas, de crisis que en realidad no lo son, y la mayoría responde a cada una como si fuera una batalla decisiva. Tú, en cambio, aprendes a distinguir entre lo que requiere tu intervención y lo que no merece tu energía. Este filtro no solo te preserva, sino que te hace más efectivo, porque cuando finalmente actúas, tu acción no está diluida por decenas de movimientos irrelevantes, sino concentrada en lo que realmente cambia el curso de las cosas. Y así llegamos al núcleo de todo. Hablar menos y entender más no es un manual de trucos para parecer inteligente o para manipular conversaciones, es una filosofía de vida que redefine tu relación con el tiempo, con la información y con el poder. Es elegir conscientemente no ser arrastrado por el impulso colectivo de reaccionar, es entrenar cada día tu mente para ver más de lo que otros ven, es aceptar que la influencia más fuerte es la que no necesita proclamarse. Es convertirte en el arquitecto invisible que no solo juega en el tablero, sino que diseña su forma, su tamaño y sus reglas. Y cuando llegas aquí, descubres que el verdadero triunfo no está en que los demás sepan que ganaste, sino en que ni siquiera se den cuenta de que estabas jugando hasta que la partida ya terminó. El silencio fue tu aliado, la observación tu herramienta, la paciencia tu escudo y el entendimiento tu espada invisible. El mundo seguirá lleno de voces que compiten por ser escuchadas, pero tú, desde tu posición de claridad y control, seguirás avanzando sin necesidad de levantar la voz, porque habrás entendido que, en última instancia, el poder más duradero es el que no se anuncia, el que se ejerce en silencio, el que transforma sin pedir permiso. Ese es el final y el inicio al mismo tiempo, un punto donde dejas de pensar en cómo aplicar esta filosofía y empiezas simplemente a vivirla, y donde cada palabra que pronuncias, cada silencio que mantienes y cada decisión que tomas es parte de una misma sinfonía silenciosa que, sin que nadie lo sepa, dirige el ritmo del mundo que te rodea.